Contento de regresar nuevamente a este foro universitario y muy agradecido a los organizadores de estas jornadas académicas que espero sean más constantes. Bueno, el tema que he preparado el día de hoy se viene ventilando ya hace varios años a través de congresos internacionales, puntualmente en Argentina, en Colombia, México, Brasil y últimamente Colombia. Por esa razón me he atrevido a hacer esta ponencia. Se acaba de aprobar una ley orientada al tratamiento de crisis de índole patrimonial, pero también son personas naturales no comerciales, en clase con los consumidores. Que si bien es cierto nuestra ley concursal, la ley 27.809, permite que la persona natural que no realiza negocio pueda ser parte del concurso, si analizamos en este artículo 24 de la citada norma, veremos que la persona natural que pueda participar del concurso debe al menos reunir un requisito básico, que es que al menos el 50% de su sobreendeudamiento sea producto de una actividad de índole empresarial. Con lo cual el consumidor per se no tiene espacio en nuestra legislación concursal. En ese sentido, se ha presentado un proyecto hace poco en el Congreso, que es el proyecto 2035, en donde se esboza un mecanismo simple, gratuito y de rápido acceso para la persona natural oficial. De tal manera que esta persona pueda negociar de manera directa y en su totalidad con todos sus acreedores. En la Argentina, por ejemplo, se discute también a través de un proyecto presentado por la senadora Negret, que todavía se encuentra también en empleo de dicho país, en discusión. A la fecha, el único país en Latinoamérica que cuenta con una ley limitada a la persona natural no comerciante es Colombia. Quisiera hacer un segundo tema de esta exposición. Primero, vamos a esbozar cuáles son los lineamientos básicos que reúne el proyecto peruano. Básicamente, el proyecto reúne o tiene por objeto que sea un procedimiento de conciliación. Dado que la persona natural no comerciante es consumidor, puede tener un sinnúmero de obligaciones en el tiempo y por tanto no cumplir con el pago o honrar sus obligaciones frente a sus acreedores. De tal manera que a través del proyecto de ley lo que se busca es que el deudor se siente en una misma mesa con la totalidad de sus acreedores y presente un programa de pagos. Pero este programa de pagos tiene que estar anexado en un flujo de caja, para decir, un ordenamiento respecto a los pagos puntuales que va a realizar, teniendo en consideración que se están reprogramando las obligaciones. Muchos critican este proyecto en el sentido que regularmente se puede pensar que la persona natural comerciante se acogerá de inmediato a este procedimiento legal con el objetivo de no pagar sus obligaciones. Es decir, lo que comúnmente o vulgarmente se conoce como el perro muerto. De tal manera que se incentiva al acreedor y se incentiva también al deudor respecto de la diligencia que debe tener respecto a las obligaciones que contrae frente a terceros. Siguiente. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este proyecto de ley? Básicamente está orientada, como señalé, para los consumidores, y esto está aparejado a un sobreendeudamiento respecto al pago de sus obligaciones. ¿Cuáles son los principios y definiciones que da este proyecto de ley? En su artículo 4, básicamente se fijan ciertos principios como el de la soberanía del consumidor, la transparencia y evidentemente la buena fe para poder acceder a este sistema. Retirándonos de América y irnos a Europa, veremos que Alemania y Francia cuentan ya con una ley especial para el consumidor, pero evidentemente bajo ciertos cánones. El consumidor no puede apersonarse al concurso diciendo simplemente que no puede pagar. Debe reunirse estas características. Básicamente estas normativas orientadas al consumidor buscan prevenir crisis de índole patrimonial, algo que nuestra ley concursal orientada básicamente a personas jurídicas recoge en su artículo 1. No es que el concurso esté dado para desnaturalizar
realizar el pago, para decir, vulnerándose el principio del pacto neto-creditor. Si hay pactos entre las partes, esto debería cumplirse. El concurso no busca ni desalentar al acreedor diligente, ni desalentar a que se cometan abusos, incluso de corte constitucional. Estando en un Estado constitucional del siglo XXI, no se podría fomentar que la persona no comerciante deje de pagar su subvención. Pero evidentemente tiene que existir una regla legal necesaria e imprescindible, que exista un mecanismo por el cual dicha persona natural no comerciante deberá sujetarse y buscar una solución a este problema. Porque no solamente le involucrará a él personalmente, sino al resto de la cadena productiva, entiéndase los acreedores. Ante la existencia de un mecanismo legal que permita que el deudor pueda someter y reprogramar sus obligaciones, esto incentivaría a que, a mi juicio, el deudor cometa una serie de actos ilícitos. Legislación, el fraude, y evidentemente el Estado tiene que regular tipos mecanismos. Sí. Este proyecto de ley, dentro de su título preliminar, da una serie de definiciones y, como verán, básicamente está orientado a definir el término de insolvencia, el papel o rol que juegan las entidades bancarias o cajas municipales, el uso de tarjetas de crédito, porque básicamente el consumidor se ve inmerso en este sobreendeudamiento no por una actividad de corte empresarial, sino por una actividad cotidiana. Y a la fecha evidentemente se vota desamparado porque principalmente en aquellos casos donde se da un uso desmedido, por ejemplo, las tarjetas de crédito, no hay forma de poder sentarse con el acreedor bancario y poder reprogramar las cuotas vencidas. Evidentemente esto va a empujar a que el acreedor bancario inicie un sinnúmero de acciones judiciales. Entonces ustedes verán, por ejemplo, en el ámbito, regresando al ámbito de la ley especial de derecho concursal, veremos que las estadísticas de COPI marcan que de las 300 o 400 solicitudes que en los últimos años se han presentado a concurso, el 90% previenen o provienen de un concurso antinatural, es decir, aquella acción judicial iniciada por un acreedor X y que al final no encontró bienes libres de gravamen, por lo más del apremio del artículo 692A de nuestro Código Procesal Civil, y eso viene en que el juez natural declare la disolución y liquidación de esa persona natural y revele el expediente a la Comisión de Procedimientos Concursales en México. ¿Qué esperamos que hagan? Porque simplemente convocar a acreedores para que estos, en el seno de una reunión denominada junta, puedan designar a un liquidador, porque el destino debe estar establecido por mandato judicial. ¿Qué va a hacer un liquidador en ese caso? Si no hay bien y que se ha comprobado que no existe ningún bien libre dentro del proceso judicial, simplemente remitir nuevamente, como si fuese un ping-pong, al juez natural para que éste declare su quiebra. ¿Se solucionó el problema de fondo? No. El proyecto de ley, pienso, puede solucionar ese intrículis legal entre el deudor y sus acreedores. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo no estoy de acuerdo con este proyecto porque siempre hay críticas serias, es que se enumeren las causales de sobreendeudamiento respecto del deudor personal natural o comercial. Por ejemplo, que se consigne pérdida de empleo por despido directo, precariedad de empleo o subempleo, incapacidad temporal, enfermedad grave o crónica, separación personal, o sea, se incluye incluso el divorcio, lo cual podría desmerecer de cierta forma la naturaleza misma del concurso. Pienso que el proyecto podría mejorarse si no se consignara un sinnúmero de causales y simplemente se dejara abierta la posibilidad de una fórmula única, tal como lo señala nuestra ley concursal especial orientada a la persona jurídica, en el sentido de la persona natural presente pues una relación de bienes o presente un flujo de caja respecto a su empleo, en donde simplemente se le indique a la autoridad concursal la forma con la cual puede ella empezar a negociar con sus acreedores. En este caso, lo que plantea el proyecto de ley de COPI crea una nueva comisión denominada de sobreendeudamiento, de tal manera que esta comisión, a través de un secretario técnico, va a recibir las solicitudes de deudor, siempre y cuando se marquen las causales especiales,
y convocar una asamblea para que sus acreedores se sienten y conversen de manera íntegra con el deudor. Vale decir, se eliminan los altos costos de transacción respecto a que el deudor tenga que negociar por separado con cada uno de sus acreedores y viceversa. De tal manera que en una sola reunión o asamblea pueda arribarse a una salida legal. Evidentemente, igual como sucede en otros países del norte, el concurso sirve muchas veces también para convalidar acuerdos privados, lo que en la legislación latina, por ejemplo, se conoce como homologación, o en España convalidación. Esto que nos lleva a entender que aquellos acuerdos privados firmados entre deudor y un determinado acreedor puedan ser vistos en el universo de una reunión, y esto plasmarse en un acuerdo marco, que este proyecto de ley denomina plan de reestructuración. Dentro de este acuerdo marco, en un plan de reestructuración, el deudor se compromete a pagar el 100% de sus obligaciones, no algunas, no todas sus obligaciones. Sí, por favor. De tal manera que esta comisión de sobreendeudamiento es la instancia responsable de garantizar a las personas usuarias de productos o servicios, deberá verificar, en primer término, el estado patrimonial de esta persona natural o comercial. Caso contrario, como mismo lo dice la repetida jurisprudencia popular, se estaría desnaturalizando el fondo del concurso, porque el concurso no es para que el deudor deje de pagar sus obligaciones. Que si bien es cierto, nuestra legislación especial da dos caminos, entiéndase, la reestructuración por un lado y la liquidación por el otro, no implica que esta segunda alternativa tire al suelo el verdadero objetivo del sistema concursal, que es el de prevenir crisis de índole patrimonial, porque de alguna manera se estará sacando a una empresa o persona jurídica ineficiente del mercado, la cual más bien le genera gastos a todo el universo de personas o agentes que conforman el mercado. Siguiente, por favor. De tal manera que, guiándonos de los presupuestos de este proyecto de ley, este plan de saneamiento, o entiendas plan de reestructuración, deberá ser presentado con un dictamen previo al secretario técnico, que tiene que ser el plazo organizativo logístico de la comisión, para buscar primero recuperar la economía familiar, restablecer su situación financiera, pero sin descuidar la subsistencia de esta persona natural. Porque la persona natural o comerciante no podría utilizar los medios económicos que tiene su merced para únicamente honrar obligaciones, porque si no, morir. De tal manera que se busca evitar cualquier exclusión social respecto al uso de este mecanismo legal. Siguiente. Y básicamente lo que indica este proyecto, que como menciono se realiza en sede administrativa, porque es el INDECOPE el organismo que tendrá que velar por el funcionamiento, a vez también se verifica la gratuidad del mismo, porque incluso no se requiere firma de letrado. Y esto se va a plasmar evidentemente en una audiencia en donde los acreedores realizarán sus pedidos al igual que el deudor y se buscará un punto en común. Evidentemente lo que marca la pauta dentro de este plan de saneamiento, como resulta evidente, es la propuesta de pago del deudor frente a sus acreedores. Siguiente. De tal manera que la Comisión de Sobreendeudamiento tiene libertad de hacer todas las consultas necesarias o pertinentes para que las partes puedan arribar a un acuerdo. De tal manera que el plan de saneamiento busque reflotar o reestructurar los pasivos y retirar a la persona natural o comerciante del estado de insolvencia. Ahora, aquí me voy a tener un momento. Dentro de la doctrina clásica, muchos se confundían la insolvencia con el término de cesación de pagos. Se piensa muchas veces en los sinónimos y no es así. Básicamente, la gran diferencia que existe entre los dos términos es la siguiente. El estado de cesación de pagos es aquella situación patrimonial de posibilidad del deudor de poder afrontar parcialmente sus obligaciones. En cambio, la insolvencia es también un estado de imposibilidad de pago, pero de afrontar totalidad de obligaciones. Es algo que, por ejemplo, este proyecto no recoge, y podría ser una forma. Siguiente, por favor. De tal manera que si fracasa la reunión de aprobación del plan de saneamiento y reestructuración, lo que va a conllevar es que se concluya con el procedimiento de saneamiento.
Vale decir, Indecopi no puede participar ni directa ni indirectamente respecto a recomendar o no si se debe aprobar el plan de ley. De tal forma que fracasaría, en términos graves, el plan de ley, por tanto, los acreedores podrán ya ejecutar las vías correspondientes en pago de sus créditos. Siguiente. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a ver ya la ley 1564, que vendría a ser básicamente el modelo colombiano. Es el Código General del Proceso, que vendría a ser un símil como el nuestro, como nuestro Código de Procedimiento Civil, en donde en ciertos artículos de esta ley, básicamente los artículos 17, 19, 28, 24, 28, 41, 531 al 576 de dicha ley, se aborda de manera extensa el tratamiento que se le debe dar a la insolvencia de la persona natural no comercial. En primer término, se puede ventilar esto en los denominados centros de conciliación o incluso en notarías, cosa que de repente se podría aplicar también en nuestro caso, teniendo en cuenta que tenemos gran número de conciliadores. Eso de repente podría aligerar la labor, la carga procesal que pueda tener Indecopi en su momento. Esto podría ser también una crítica constructiva para el proyecto de ley peruano. Dentro del artículo 17 de la citada ley 1564 se establece que la competencia inicialmente es de los jueces civiles y principalmente dentro de los procesos contenciosos de misma cuantía. También se incluye a aquellas personas que por una u otra razón se separan y evidentemente entran en un curso de insolvencia. Siguiente, por favor. Siguiente. De tal manera que los conciliadores en Colombia cumplen un rol importantísimo para poder regular estos asuntos de insolvencia de personas naturales no comerciales. Recordemos que esta ley se dio en el año 2012 y entró en vigencia a partir del 1 de octubre del año pasado. Digamos que va a cumplir, tendría que cumplir un año recién de vigencia. Y justamente participé en un congreso en el mes de agosto, donde se debatió en extenso justamente la procedencia y la viabilidad de este ordenamiento en Colombia, esperándose pues tener sus frutos en los años venideros. Creo que el Perú no escapa de esa realidad, porque el Perú, como bien he demostrado en su momento dentro de las estadísticas que ustedes ya pueden visualizar en el portal web, verán que el 90% de los casos que son legislados en la Comisión de Procedimientos Concursales tendrían justamente estos vinculados al deudor persona natural no comercial. En Colombia, básicamente, el tema de los concursos no lo ven los conciliadores, sino la superintendencia, pero esto es en aquellos casos donde la persona jurídica está inmersa en un proceso de crisis. Llámese de cesación de pago o de insolvencia. Nuestra ley especial se han podido delimitar dos tipos de procedimiento, el ordinario y el electivo, y justamente se hace en función a estos dos conceptos que acabamos de explicar. Cuando el deudor, persona jurídica, no supera el tercio de sus obligaciones pendientes de pago y estas a su vez no vencidas por más de 30 días calendarios, podrá acogerse de manera voluntaria como preventivo. Vemos que ahí el estadio patrimonial del deudor es de uno de cesación de pagos. O sea, no es tan crítico y severo como el que sí recoge nuestro procedimiento concursal ordinario, en donde el deudor puede también de manera alternada someterse de manera voluntaria al concurso, pero veremos que el estándar es distinto. Se exige que tenga un sobreendeudamiento superior al tercio. Por lo tanto, la crisis ya no será de índole financiero, sino de índole económico. Siguiente, por favor. De tal manera que los deudores no comerciantes pueden presentar sus solicitudes frente al conciliador para que éste, al igual como lo señala nuestro proyecto de ley, pueda verificar el real estado patrimonial del deudor y someter a consideración de sus acreedores el nuevo plan de saneamiento de la reestructuración. Evidentemente esto tiene dos ventajas. Primera, que de manera automática existe un marco de protección legal sobre el patrimonio del deudor. Y en segundo término,
se da de plano una suspensión a la asequibilidad de obligaciones, es decir, los acreedores no podrán ejecutar aquellas acciones ya iniciadas, sea en foro judicial, arbitral, coactivo, etc. De tal manera que la totalidad del patrimonio del deudor se encuentra protegido. Evidentemente esto no es por un plazo muy extenso, sino que tendrá que verse cuál es el acuerdo que los acreedores tomen en la asamblea o denominada junta de acreedores para que este patrimonio que conforma la masa de curso pueda ser dividida, es el caso que se opte por la liquidación, o en su defecto el deudor tendrá que manifestar su real posición para que se apruebe un plan de reestructuración. Dentro de este plan de reestructuración se muestra un flujo de caja efectivo en función a sus ingresos que permita poder honrar ese curso de obligación. Eso es lo que se busca también en el tema de la persona natural no comercial, evidentemente. Y como bien lo dice el artículo 531 de esta ley 1564, se busca principalmente que la persona natural no comerciante pueda negociar la totalidad de sus deudas a través de un acuerdo, convalidar aquellos acuerdos privados que señalaba hace un momento bajo la figura de la homologación y, de ser el caso, liquidar su patrimonio hasta donde alcance. Evidentemente, se va a generar un ambiente idóneo para la negociación, que los acreedores se sienten en una misma mesa con su deudor. Caso contrario, de no alcanzarse una solución rápida o poco onerosa, lo que conllevará a una liquidación del patrimonio del deudor personal no comerciante, y en su defecto el castigo, más aún moral, será de corte financiero, porque se le negará por un espacio de tiempo, en el caso de la ley general peruana, de 5 años, para poder nuevamente reinsertarse en el mercado. Evidentemente, si no cumple a través de un plan de saneamiento, tiene que haber un apremio. Si no, sería todo lo contrario, un premio para aquellos que no son deudores diligentes respecto a sus acreedores. Bueno, tengo a la espera de una pregunta referida al tema y muchas gracias por su atención. Buenas gracias al doctor Perdonet. Nuevamente, por favor, ambas al doctor muy amable. Muchas gracias por... Estamos el día de mañana también, en la misma hora, a partir de las 4:30. Mañana se va a hacer una reflexión solar.